Y hoy vamos a hablar cómo la Biblia nos muestra diversos aspectos en el cual tú y yo debemos ser fieles. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una relación estrecha entre la fidelidad de Dios por el hombre, Dios siempre es fiel a sus promesas, pero la infidelidad del hombre para con Dios. Entonces, en la Biblia encontramos muchos aspectos en el cual tú y yo tenemos que ser fieles. Y es por el concepto que tenemos de la palabra fidelidad. Ser fiel significa ser recto, ser de una sola línea. Ser fiel significa ser leal. Ahora, Dios demanda fidelidad del ser humano en diferentes aspectos. Y hoy veremos cómo la palabra de Dios muestra en qué aspectos nosotros tenemos que ser fieles. ¿Sabes que la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 y en el libro de Lucas capítulo 6 tiene una relación estrecha en la primera demanda de fidelidad de parte de Dios para con el ser humano? Ahora te explico. La fidelidad comienza por uno mismo. Tú no puedes ser fiel a otra persona si primero no aprendes a ser fiel contigo mismo. La fidelidad comienza en mí. ¿Cuán fiel soy a mí mismo? ¿Cómo así? Mateo capítulo 6, Jesús dice, no seáis como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que tiene una doble vida. Él no es fiel a sus creencias. Él cree una cosa, pero practica otra cosa. O puede aparentar a alguien que no es en el fondo. Y en Lucas capítulo 6 nosotros encontramos que Jesús habla para sus seguidores y dice, ustedes tienen que ser como aquel árbol que da buenos frutos. Lucas capítulo 6 versículo 43 dice, el buen árbol no da malos frutos y el mal árbol tampoco puede dar un buen fruto. Tú tienes que ser fiel a tus creencias, fiel a tus principios, y los frutos de tu vida tienen que decir en qué crees. Es por eso que encontramos muchos cristianos en este mundo que pueden tener la Biblia, creer en la palabra de Dios, pero tienen una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No son fieles a sus principios, a sus creencias. Y ¿sabes qué cosa es lamentable? Es que el mundo, antes de leer una Biblia, está leyendo un cristiano. Si tú eres un seguidor de Jesús, te recuerdo que la gente está leyendo más tu vida que la palabra de Dios. Y muchas personas no están yendo a la iglesia por tu comportamiento, por la doble vida, porque tú no eres fiel a ti mismo. Tú dices creer una cosa, pero haces otra cosa totalmente diferente. Y por allí comienza la fidelidad. La fidelidad comienza por empezar a hacer lo que yo creo, a vivir en aquello que yo creo que es correcto. Hay muchas personas que negocian su fidelidad. Hay muchas personas que negocian sus principios. Oh, querido, cuán importante es que nosotros podamos dejar la máscara, podamos quitar la máscara, romper la máscara, quitar la hipocresía y tengamos que ser fieles en aquello que creemos. Por allí hay un refrán popular que dice que en el mundo de 100 personas, solamente 10 leen la Biblia y 90 están leyendo cristianos. ¿Cuán fiel eres tú a aquello que crees? ¿Cuán fiel eres a tus principios? Entonces, la fidelidad comienza por mí mismo, ¿correcto? Número 2. Cuando voy al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, yo encuentro aquí una referencia extraordinaria de parte de Dios. Dice en el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Está hablando de la esposa con la cual tú estás, contra el cual ustedes habéis sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer con cual hiciste un pacto. Y cuando yo hablo de este tema, tú ya sabes los tipos y tipos de infidelidad que hoy existen. Por eso es que esto no es una palabra que está de moda, ¿verdad? Infidelidad cibernética, infidelidad donde hay relaciones dobles a escondidas. Entonces, si tú no eres fiel primero a ti mismo, a lo que crees, a lo que piensas, ¿cómo podrás ser fiel a otra persona? Ahora,
Aquí la relación de fidelidad es por amor. Es imposible, dice Dios, que tú puedas decir que amas a alguien y tú puedas ser infiel. Y Jehová ha sido testigo de todas las infidelidades que tú has cometido contra tu esposa. Y no solamente aquí está hablando de la relación de la infidelidad del hombre para la mujer, sino también de la mujer para con el varón. Entonces, mira, la Biblia me demanda, número 1, fidelidad con los principios que yo creo. Número 2, fidelidad en el matrimonio. ¿Correcto? Entonces, si yo aprendo a ser fiel a mí mismo, entonces, o a mis creencias y mis principios, también yo voy a ser fiel por amor a la otra persona. La fidelidad no será una carga, la fidelidad será un verdadero placer cuando hay amor. Número 3, mira, en la Biblia yo también encuentro otro texto extraordinario. En el libro de Proverbios, exacto, Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice así: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? La palabra solícito puede estar o puede ser traducido de otras maneras. Por ejemplo, puede ser así: ¿has visto un hombre comprometido con su trabajo? O también puede ser traducido así: ¿has visto un hombre fiel a su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Vamos a hacer un repaso. Número 1, yo tengo que ser fiel a los principios y a la verdad que yo creo. Fiel conmigo mismo, fiel a mi conciencia, aquello que creo que es correcto. Número 2, tengo que ser fiel a mi pareja, fiel en el matrimonio por el compromiso y el amor que nos une. Y número 3, dice la Biblia, tú tienes que ser fiel en el deber. Tienes que ser fiel en el trabajo. Hay tantas personas que están allí en una empresa, están en algún trabajo, sin embargo son desleales. Son impuntuales, son personas que siempre están hablando mal de su jefe, siempre están en contra de la autoridad, ¿verdad? Son personas que para hacer algo extra siempre están allí haciendo, pero de gana o no de buena gana. Conozco personas incluso que son desleales e infieles a la carrera profesional al cual estudiaron. Yo conozco muy buenos médicos, conozco muy buenos maestros, conozco muy buenos contadores, muy buenos administradores, muy buenos arquitectos, pero también conozco gente que aunque se preparó para eso, no hace bien su trabajo. Tú ya fuiste maltratado por alguien que debe por su trabajo tratarte bien. Tú ya llegaste a algún consultorio para ser atendido por una enfermera con mucho amor y ella te trató mal. Tú ya fuiste allí maltratado por un profesor porque tú le hiciste una pregunta y él no tuvo paciencia para poder responderte. Hay deslealtad con el trabajo, con la empresa, con tu profesión, con el deber. Ahora, Jesús en el libro de Lucas también dice: aquel que es fiel en lo poco, en el deber, en el trabajo, será puesto sobre mucho. ¡Qué impresionante! Fieles con nuestros principios, fieles en nuestro matrimonio, fieles en el deber, fieles en el trabajo. Hay que ser respetuosos, responsables, puntuales. Hay que hacer las cosas, el deber con amor, con pasión. Porque cuando nosotros somos fieles en lo que hacemos, allí dice, delante de los reyes estará. Está hablando de una recompensa inmediata por la fidelidad y lealtad que tú puedas tener hasta cuando trabajamos. ¡Qué impresionante! En el hogar, fidelidad. En el trabajo, fidelidad. Contigo mismo, fidelidad. Hay una cuarta. Mira el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 dice así: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios te dé el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Cuando tú acumules riquezas o cuando tengas bendición, no digas, esto es por mi sudor, esto es por mi fuerza, esto es por mi capacidad, por mi habilidad. No digas eso. Acuérdate quién te da la salud. Acuérdate de dónde vienen las fuerzas. Acuérdate
cómo has alcanzado, cómo has logrado todo lo que tienes. Aquí Dios está diciendo, tienes que ser fiel y un buen administrador de todos los recursos que Dios coloca en tus manos. Y es por eso, para que nosotros podamos ser fieles a Dios y reconocerle como nuestro creador, como el dador de la fuerza, de la salud, de la vida y de todos los bienes, Dios separó una 10ª parte para Él. ¿Correcto? Y también nosotros debemos colocar una ofrenda de gratitud a Dios. Eso también es fidelidad. Sin embargo, yo encuentro un texto más, y este es extraordinario. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el último libro de la Biblia, me da una quinta vez, aquí me menciona la palabra de Dios, en qué momento yo debo ser fiel. Mira, capítulo 2, versículo 10, dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días, proféticamente está hablando aquí de 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré tu recompensa. Y tu recompensa es la corona de vida. ¿Sabes qué cosa está diciendo la Biblia? Sé fiel a Dios aun cuando no tengas todas las respuestas para las preguntas de por qué suceden ciertas cosas. Sé fiel a Dios aún en las peores circunstancias. Sé fiel a Dios. Dios no te está pidiendo que seas sincero, Dios te está pidiendo que seas fiel. Y tú puedes decir, pastor, ¿fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a estos principios, fiel a la Biblia. Cuando abras la Biblia, no la abras para discutir aquello que Dios te manda hacer. Ábrela para obedecer. ¿Y sabes por qué? Mira, yo aquí traje una tijera y esto nos va a ayudar a ilustrar aquello que significa fidelidad. Fidelidad demanda de 2 cosas. Número 1, demanda de fe y demanda de perseverancia. Tú te imaginas si la tijera solamente tuviese un lado, no puede cortar, no sirve esta tijera, ¿verdad? Necesita siempre de estos 2 filos para poder hacer su trabajo. Muy bien, entonces la fidelidad demanda de fe. Fe no solamente es creer en Dios. ¿Y qué cosa demanda la fe? La fe demanda de confianza extrema en Dios y obediencia. Es por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él obedeció todas las órdenes de Dios. Y cuando Dios te dice, sé fiel a mí, está diciendo, confía en mí y obedéceme. ¿Qué cosa tienes que obedecer? La palabra de Dios. Querido, en la Biblia nosotros encontramos todo lo que Dios demanda de nosotros. Dios te salvó en su gracia para obedecer. Recuerda que fidelidad demanda de fe y de perseverancia. Tú tienes que perseverar en la fe, en la palabra, en las verdades, en los principios que Dios tiene para ti. Entonces sé fiel y leal, no a una iglesia, no a un líder religioso. Yo conozco tantas personas que deben tanta fidelidad a una placa más que a Dios, a un líder religioso más que a Dios. Yo estuve conversando con una persona y me decía, pastor, yo entiendo que yo estoy haciendo cosas equivocadas, que la iglesia está guardando un día que la Biblia no dice. Yo entiendo, pastor, pero mi pastor es tan buena persona. Yo ya me acostumbré en mi iglesia. Oh, querido, hay personas que son más fieles a seres humanos que a Dios. Y Dios te dice, sé fiel a mí, aun cuando tengas que morir. Y esta historia nosotros lo encontramos en varios personajes de la Biblia. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel fue fiel a Dios aun cuando fue echado al foso de los leones. Aun en las peores circunstancias de la vida. Los 3 amigos de Daniel fueron fieles a Dios aun cuando había un horno de fuego que les estaba esperando. Ellos demostraron fidelidad absoluta a Dios. Recuerdo la historia de uno de los mártires de la iglesia cristiana, llamado Policarpo. Este era un contemporáneo y discípulo de Juan, el apóstol Juan, aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Era un hombre tan bueno y tan fiel a la palabra de Dios. Sin embargo, en ese tiempo había persecución para los cristianos.
La historia dice que cuando llegaron a su casa para poder sacrificarlo o matarlo, él incluso dio de comer a todos aquellos que luego lo iban a matar. Y él pidió tiempo y la gente o aquellos soldados le dieron tiempo, y en ese tiempo que él pidió, él se fue a orar. ¿Y sabes por quién oró? Por todos sus enemigos. Cuando él regresó, los soldados no podían creer. Este hombre era tan bueno, les dio de comer, oró por ellos y después dijo: ahora estoy listo para morir. Allí cuando compareció ante el emperador también se compadeció de este hombre porque tenía 86 años de edad. Ya estaba anciano. Y allí él le dice: mira, solamente di retracto de mi fe. Niego que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te dejaré con vida. Estarás libre. Tú no mereces morir. Eres un buen hombre. Policarpo levantó los ojos y dijo así: 86 años. Dios ha sido fiel conmigo. Nunca me ha fallado. ¿Cómo yo puedo fallarle a mis 86 años de edad? Y él murió siendo fiel. Hay personas en la historia que dieron su vida por ser fiel a los principios de Dios, por no obedecer órdenes ni de emperadores, ni de papas allí en la edad oscura de nuestra historia. Ellos fueron fieles a la palabra. Tú puedes decir: pastor, yo soy sincero en lo que creo. Querido, Dios te llama a ser fiel, y sé fiel aun cuando no entiendas por qué te suceden muchas cosas horribles en la vida. Confía en Dios, persevera en Dios, aun cuando no tengas respuestas para todas las incógnitas, porque aquel que es fiel hasta la muerte tendrá la corona de vida. Sé fiel a Dios, sé fiel a su palabra. ¿Quieres tú recibir la corona de vida? Sé fiel. Podemos orar juntos. Querido Dios, estoy junto a miles de personas que en este momento deciden fidelidad en su corazón. Quieren ser fieles en todo aspecto, en el hogar, consigo mismos, en el trabajo, pero sobre todo fieles a tu palabra. Enséñanos a ser personas fieles a ti. Y no importa si en algún momento tengamos que dar la vida, pero que no negociemos el cielo ni la corona de vida, que no negociemos la recompensa eterna por un minuto de placer o por un poco de dinero, que podamos ser fieles solamente a ti. Por eso entregamos nuestro corazón. Queremos ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una generación donde cada vez encontramos a gente más amargada que gente feliz. Gente que pierde la salud por estar enojada. Gente que está a la defensiva, que camina por la vida esperando solamente que alguien pueda presionarle o alguien pueda decirle algo para explotar. Y sabes, eso es un asunto del corazón. En el corazón hay una bomba de tiempo, a punto de explotar, a punto de estallar. Una persona que siempre tiene ira, una persona que se enoja fácilmente, una persona que actúa siempre a la defensiva, una persona que tiene más días de amargura que días felices, tiene un problema serio dentro del corazón. Eso significa que a esa persona le falta paz. Y si nosotros miramos cómo va nuestro mundo, vamos a encontrar lo siguiente. Cada vez encontramos personas que tienen menos autocontrol, menos dominio. ¿Eso qué significa? Como una persona no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus sentimientos y está enojada por todo lo que le sucede en la vida, significa que no tiene dominio, tiene un desequilibrio emocional. Ahora, el problema va más allá. Una persona que no tiene dominio significa que no tiene paz. Y una persona que no tiene paz significa que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor significa que no tiene a Dios, porque Dios es amor. Ahora viene la pregunta: pastor, ¿y los cristianos también se enojan? Pues la respuesta es sí, nos enojamos también. Hay muchos que para justificar su ira o su momento de cólera o justificar alguna acción donde ellos explotan o sacan todo lo que sienten, dicen: yo también sigo el ejemplo de Cristo porque Cristo también se enojó.
Entonces, si tú me preguntas, ¿los cristianos se enojan? Sí nos enojamos. Ahora, el asunto es cómo dominar esa situación. Hay muchas personas que se descontrolan. Hay muchas personas que la ira o el enojo les lleva a cometer locuras. Hay personas que actúan sin pensar y luego se arrepienten de todo aquello que han hecho. ¿Sabes? Un minuto de ira puede arruinarte años de felicidad. Muchas personas que han cometido locuras en la vida hoy se lamentan y dicen, si solamente hubiese podido controlar mi mano, mi lengua, mis palabras, mis labios, si solamente hubiese podido dominar esa situación, yo no estaría cargando la amargura que ahora tengo en mi vida. Necesitamos dominio, necesitamos control, necesitamos paz. Necesitamos que en el corazón, en la mente, en nuestra mente las cosas vayan bien. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto al enojo, a la ira, a la cólera, a la amargura? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre esto? Mira, yo quiero compartir para ti lo que escribió David. David escribió muchos salmos en la Biblia, mas hay algunos del cual yo gusto mucho por la cantidad de consejos que tiene. Salmos capítulo 37 es un capítulo que tú debes leer diariamente. Y hoy quiero regalarte, y esto es un regalo de Dios para mí y para ti, algunas cosas, algunos consejos, algunas indicaciones que tú y yo debemos tomar en cuenta. Salmos capítulo 37, el versículo 1, yo no voy a leer todo el capítulo, pero voy a resaltar algunas acciones que tú y yo necesitamos tomar o hacer ahora mismo. Versículo 1 dice así, no te impacientes. ¿Te das cuenta cómo está iniciando aquí el capítulo? No te impacientes. Número 2. En el versículo 1 dice, no tengas envidia. Comienza diciendo, no te impacientes. Segundo consejo, no tengas envidia. Versículo 3, confía en Jehová. Me encanta esta expresión. Versículo 4, deleítate en Jehová. Ojo, que está comenzando diciendo, no te impacientes, no te enojes. ¿Correcto? ¿Qué cosa más dice? Confía. Otra cosa dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, versículo 5 dice, encomienda, entrega a Jehová tu camino y confía en Él. Versículo 7, guarda silencio. ¿Te estás dando cuenta la secuencia de consejos que está dando aquí David? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8. Es un consejo extraordinario. Salmos capítulo 37, versículo 8 dice, deja la ira. Una vez más voy a repetir ese texto. Versículo 8 dice, deja la ira. ¿Estás escuchando? Rubén, Julia, Juana, José. ¿Estás escuchando? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna, porque eso te llevará a hacer lo malo. Mira qué extraordinario consejo. En un mundo donde hay personas que se enojan por todo, en un mundo violento, en un mundo donde actúa la defensiva, viene la palabra de Dios y primero me dice, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio. Y el versículo 8 dice, deja la ira. No te enojes fácilmente, desecha el enojo. ¿Sabes? El consejo bíblico es, no convivas con el enojo en tu corazón. No permitas que la ira pueda dominar tu vida. No significa que nunca te vas a enojar, pero te está diciendo que no pueda vivir dentro de tu corazón. No puede estar todos los días, tú no puedes estar todos los días enojado, amargado. No, querido. Cierto profesor, un día fue insultado en pleno salón de clase por un padre de familia que tenía una muy mala reputación.
Y este padre de familia quiso avergonzar a este profesor delante de todos los alumnos. Vino y empezó a sacar lo que había allí dentro de su corazón, y no había nada bueno. Así que empezó a sacar palabras hirientes, palabras groseras, le insultó, le calumnió, desfiguró el rostro de aquel profesor con todas las palabras que este padre de familia le dijo. Y este hombre, este profesor, era cristiano. Se quedó atento escuchando todo lo que le decía este hombre. Le miró y en lugar de poder ponerse al nivel de este hombre, de este hombre que le estaba insultando, solamente le escuchó. Le escuchó, le escuchó, le escuchó. Y después que terminó de insultar, después que terminó de hablar, este enfurecido hombre se regresó a su casa. Los alumnos que escucharon todo eso se quedaron sorprendidos al ver cómo este profesor tenía tanto dominio para no defenderse o para no poder responderle a este hombre ante tanto insulto que le había dado. Entonces uno de ellos no aguantó la curiosidad y le dice: profesor, quiero hacerle a usted una pregunta. Dígame, ¿cómo es que logró soportar? ¿Por qué es que usted quedó en silencio? ¿Por qué no le dijo nada a ese hombre? ¿Por qué? Y este profesor respondió lo siguiente: mira, hijo, le dice, en el mundo vas a encontrar a personas que cargan sobre sí algo que ellos ya no pueden soportar. Y ellos quieren pasar esa carga a otras personas. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, le dice el alumno. ¿Qué sucede cuando una persona quiere ofrecer un regalo a la otra persona y la otra persona no lo recibe? ¿Qué cosa sucede? Pues la otra persona se queda con su regalo porque tú no lo recibiste. Entonces le dice: mira, este hombre vino con una carga en su vida y vino para dejarme a mí un regalo, como regalo aquella carga que él no podía llevar. Yo no le recibí, así que él tuvo que cargar su regalo y seguir cargando allí en su vida aquello que tiene en su corazón, porque yo no le recibí. ¿Qué significa no recibir? No ponerse a la altura de esa situación, guardar silencio, mantener la calma, tener un equilibrio y decir: yo no me voy a enojar solo porque la otra persona está enojada. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si todos actuásemos de esa manera? ¿Habría menos conflictos? ¿No habría guerras en los hogares? Al momento de disciplinar a tu hijo, no lo harías con ira, no lo harías con cólera, lo harías con amor. Porque más de un padre de familia dice: voy a disciplinar a mi hijo, pero eso no se llama disciplina, sino desahogo de ira. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos actuáramos con calma? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo, cómo serían los hogares, cómo sería el lugar de trabajo, cómo sería nuestro mundo si todos pudiésemos dominar un momento nuestra lengua o poder pensar con equilibrio? Ahora fíjate, la palabra de Dios nos dice cómo actuar frente a una persona que está airada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. A mí me sorprende mucho ese texto. Una vez más te repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. ¿Estás escuchando? Mira, qué terrible es esto. La Biblia llama necio a la persona que se impacienta rápido. En cambio, llama de grande entendimiento a la persona que tiene control, que tiene dominio propio. Qué extraordinario ese texto. Ahora, voy a leer un versículo más, capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando una persona viene a insultarte, viene a querer manchar tu nombre, viene a calumniarte, cuando ves a una persona que está airada porque se ha desfigurado su rostro, tú tienes solamente dos opciones, o tienes tres caminos, pero te voy a recomendar solamente dos. El primer camino es ponerte a su nivel y poner combustible a ese fuego para que se arme un incendio. Es decir, tú me gritas, yo te grito, y tú me insultas, yo te insulto, y entonces
tú estás con ira, yo también te muestro mi ira. Ese no es el camino correcto. Pero hay dos caminos más del cual te recomiendo que tú puedas tomar. El primer camino es guarda silencio. En una situación como esta, el silencio es oro. Y otra cosa, el silencio aquí llega a ser el lenguaje de los sabios. ¿Entiendes? Porque dice que aquel que tarda en airarse, es decir, aquel que espera en silencio, aquel que no se apresura a responder a la otra persona, es una persona inteligente, de grande entendimiento. Y el tercer camino, y la segunda buena opción que tú tienes en una situación como esta, es poder responder de manera blanda. Él te viene a entregar lo que hay en su corazón lleno de cosas negativas y tú le presentas amor, tú le sonríes y tú dices, pastor, esto es imposible, esto es difícil. Jesús lo hizo. ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue calumniado? ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba allí frente a un tribunal injustamente? Cuando alguien le abofeteó, alguien le escupió, Jesús guardó silencio. Y Jesús, cuando tuvo que responder, lo hizo con amor. ¿Sabes que en la Biblia, para hablar de ira o de enojo, existen dos términos? El término temos y el ego. Y sabes, cuando yo encuentro estos dos términos, o el término orge, cuando encuentro estos dos términos, encuentro que temos significa una persona explosiva, que en un momento se llena de ira y puede cometer locuras, ¿correcto? Pero orge es una persona que tiene ira y duerme así todos los días con ese resentimiento, con ese sentimiento de venganza. Cualquiera de los dos es pecado. Sin embargo, la Biblia tiene un consejo muy sabio. ¿Y sabes cuál es? Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que te está diciendo? En un momento de la vida, tú también vas a tener cólera. En un momento de la vida tú te vas a enojar. En un momento de la vida vas a tener ese sentimiento en tu corazón. Pero no permitas que tú vayas a dormir esa noche con ese sentimiento de venganza, de odio, con ira, con cólera en tu corazón. No permitas eso. Arregla las cosas en el mismo día y verás que podrás dormir con paz, con tranquilidad. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice que la ira descansa en el corazón de los necios. ¿Y sabes quién es una persona necia? Es una persona que no tiene a Cristo en la vida. Es una persona que se rebela contra su Creador, contra su Dios. Y tú dices, pastor, ¿y qué relación tiene esto con Cristo? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque la ira, el enojo, la amargura es el resultado de un corazón vacío, de un corazón que actúa a la defensiva por defenderse, de un corazón herido, de un corazón que no tiene a Jesús. Un día, Juan, el discípulo de Jesús, era llamado el hijo del trueno. Era una persona muy iracunda. Era una persona que explotaba ante la mínima situación. Era una persona que se enojaba frecuentemente. Pero un día se acercó a Jesús, siguió a Jesús, recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, ese hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. ¿Quién iba a creer a ese Juan escribiendo sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan? El evangelio de Juan, diciendo, hijitos míos, un hombre que de sus labios solamente salía palabras groseras, palabras hirientes. Dios puede transformar tu corazón. Y es que cuando Cristo está en tu vida, entonces tienes paz. Y cuando tienes paz, tienes equilibrio emocional. Y cuando tienes equilibrio emocional, puedes actuar con serenidad ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Entonces quiero hablar para ti. Le dices, pastor, yo no soporto mi carácter, mi temperamento. Asusto a las personas. Mi familia ya no me quiere, mis hijos no me quieren, mis vecinos no me quieren, porque rápido tengo ira, rápido me enojo, he cometido locuras por eso. Ven a Jesús,
Él pondrá equilibrio en tu corazón y Él pondrá paz en tu vida. Y un día tú serás transformado por Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me enseña hoy que debo abandonar la ira. Que si en algún momento el enojo va a entrar en mi corazón, la ira va a entrar a mi corazón, yo no puedo permitir que pueda quedar por mucho tiempo allí. Y todo eso, ese sentimiento va a salir cuando tú entras en mi vida. Por eso abro mi corazón, te acepto como mi Jesús, mi Salvador, mi Dios, para que puedas quitar de mi corazón aquellos sentimientos negativos. Me enojo fácilmente, tengo ira fácilmente, ya cometí locuras en la vida porque no pude controlar una situación. Pero hoy pido que tu Santo Espíritu pueda transformarme, pueda darme paz, pueda darme tranquilidad. Y ante alguna situación difícil, dame la serenidad necesaria, porque un corazón lleno de paz sabrá actuar con tranquilidad bajo cualquier situación. Gracias porque tu palabra me orienta y me enseña cómo debo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.